Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña. Hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Esta tarde lluviosa en la Ciudad de México. He querido grabar un programa, estoy aquí en mi estudio. Déjenme les describo un poco mi estudio porque pocos lo conocen. Pues tengo un escritorio en la esquina. Está esquinado el escritorio. Al lado tengo un librero donde tengo algunos libros. Tengo DVDs. Tengo frascos vacíos de vidrio porque me gusta hacer a mí jardines en frasquitos. Entonces del otro lado tengo muchos jardines en frascos que dan hacia la ventana. Tengo un mueble donde tengo una pecera. Y al lado de la pecera, ahí en la pecera vive mi pez beta. Y al lado de la pecera tengo un reptilario que me regalaron de Navidad. Y fíjense que, pues contándoles un poco la historia del reptilario, yo lo armé, pedí en AliExpress, pedí una como una madera, como un tronco así torcido, bien bonito. Y ahí lo tenía armado, pero no tenía ningún lagarto. No sabía dónde conseguirlo. Entonces un día estaba abriendo la puerta del garage y había una lagartija bebé y estuve a punto de aplastarla con la puerta del garage. Entonces como yo venía comiendo un helado, ya tenía vacío el vasito, entonces saltó hacia el vasito, lo puse el vasito, saltó y la traje al reptilario y es súper feliz la lagartija. Mis amigos dicen que ha crecido, pero yo la veo igual y se ve muy feliz. Le doy de comer grillos chiquitos. Pues tiene muchas plantitas, tiene musgo, tiene hasta una casita. Entonces luego les mandaré una foto. La subiré a este canal para que la vean. Y vamos a nuestro tema del día de hoy. Pues cómo comenzó todo, ¿por qué voy a hablar de este tema? Por un sueño que tuve y porque un amigo nos mostró unas fotografías. ¿Cuál amigo? Pues Carlos Frausto. Le mando un gran saludo a mi amigo Carlos, que anda haciendo paseos, una nueva página que tiene en Facebook, Pato Aventuras. Y él fue al Vallecito, que es una zona arqueológica que está al norte de México, en el estado de Baja California. Y en el Vallecito, me parece que está en el municipio de Tecate. Y en el Vallecito hay muchas figuras. Hay una que le dicen el Diablito. Por eso es conocido el lugar también como el Diablito. Porque había un personaje humano de cuerpo entero plasmado en color rojo en pintura rupestre. Pero algún latoso le añadió unos cuernos. Y desde muchas décadas atrás se le conoce así. Otra figura muy importante que hay en ese valle arqueológico, porque hay muchas cuevas y hay muchas pinturas rupestres, hay algo que se le llama el hombre enraizado. Y cuando nuestro amigo Carlos nos lo envió por medio de nuestro grupo de WhatsApp, que por cierto, si tú quieres pertenecer al grupo de WhatsApp, mándame la información y yo te agrego a mi grupo de WhatsApp. Más bien, contáctame por mi grupo de Facebook, John Silence Radio, búscame. Mándame un mensajito privado, oye, yo quiero pertenecer al grupo de WhatsApp de John Silence, y te agregamos. Ahí estamos muchas personas hablando de temas de misterio y paranormales. Y ahí está mi amigo Carlos, y entonces nos mandó fotos. Y estuve viendo las fotos de las pinturas rupestres. Me parecieron muy parecidas los extraterrestres que están en la película de La Llegada, The Arrival. Ya ven que se parecen a los de los Simpsons, ¿no? Son como unos pulpos. Y más o menos el hombre enraizado parece eso. Y estuve pensando y estuve investigando un poco. Recuerden que yo soy investigador del oculto. Y más ahora con la ayuda de ChatGPT. Quienes no conocen ChatGPT, es una inteligencia artificial que tú le puedes preguntar cualquier cosa
N cantidad de cosas y él te va a responder y te va a hacer un análisis detallado de la información. Entonces tuve una conversación con el chat GPT y me dio alguna información muy interesante sobre los extraterrestres y las pinturas rupestres. Entonces quiero hablar de ese tema. Y estaba yo investigando, lo estaba leyendo y ahí andábamos. Yo le hacía preguntas al chat GPT y me respondía. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que esta inteligencia artificial platicó conmigo. Estamos ya en el futuro, amigos. Ya puedes hablar con inteligencias artificiales, tener conversaciones profundas y hablar de temas desconocidos. Y incluso la inteligencia artificial te va guiando poco a poco para que vayas descubriendo esos misterios de la ciencia. Por otro lado, el programa también se va a tratar sobre un sueño que tuve en el multiverso. Suena bien loco, ¿verdad? Pero ustedes saben perfectamente, yo se los he contado, que yo tengo un viaje cuando sueño y viajo a un universo paralelo. ¿Por qué? Yo ya me puse más o menos a observar, a analizar, he tomado apuntes y me he dado cuenta que en mi sueño estoy en la Ciudad de México, pero es completamente diferente, aunque es muy parecida. Y siempre reconozco ya algunas zonas en las que estoy durante ese sueño. Por ejemplo, reconozco mucho una avenida que se llama Congreso de la Unión, que tiene un metro por fuera, en alto, y pasa por en medio de la avenida. Y en mi sueño, en ese mundo paralelo, las construcciones son un poquito más tipo como las de Ciudad Gótica. Entonces se ve padrísimo ese metro porque está en negro, está muy alto, tiene como un estilo muy bonito. La arquitectura es mucho más grande en mi sueño, en ese mundo paralelo. Aquí en la Ciudad de México las colonias están conformadas de diferente manera, pero ya casi las ubico exactamente donde se encuentran. Por ejemplo, aquí por donde yo vivo hay una colonia, bueno, está Tlatelolco, y al lado de Tlatelolco hay una colonia que se llama Guerrero, y después va una colonia que se llama Santa María la Ribera. Pero en ese mundo paralelo no existe la colonia Guerrero. Lo siento mucho, amigos de la colonia Guerrero, pero está pegadita a Santa María la Ribera, Tlatelolco. Entonces es muy bonito porque esa transformación de la unidad habitacional Tlatelolco hacia Santa María la Ribera tiene construcciones muy padres porque ahí fue un sitio importante durante la conquista y la colonia en ese mundo paralelo. Entonces tiene construcciones muy coloniales, muy altas, muy bonitas. Tiene embarcaderos secos, porque recuerden que antes en la Ciudad de México pasaban diferentes ríos y había embarcaderos. Y pues sí, en ese lugar que yo puedo describir todo un programa, podemos estar hablando de ese sitio. Ya he hablado de ese sitio. Tuve un sueño sobre extraterrestres. No sé por cuál tema comenzar, amigos. Comenzar sobre los extraterrestres y las pinturas rupestres. Y qué tan probable es que haya habido una intervención alienígena en la antigüedad. Recuerden que hay hasta una serie que se llama Alienígenas Ancestrales, que hablan sobre cuáles son las supuestas teorías. También nos muestran, además de que nos explican la teoría, nos muestran las supuestas evidencias de que hubo una interacción alienígena. Yo completamente estoy seguro que sí ocurrió. Hay muchísimos motivos y muchísimas razones para pensar que eso fue verdad. Incluso uno de los libros más antiguos que nos habla sobre la historia del mundo y de la humanidad, que está escrito en escritura cuneiforme y que data de los primeros registros de la escritura de la humanidad en la época de la ciudad de Ur y de Babilonia, las primeras civilizaciones del mundo. Pues ahí nos explican desde ahí nos explican que supuestamente vinieron seres del cielo y ayudaron a las culturas que había aquí. Yo sí creo que hubo como una combinación de nuestro ADN con el de ellos, con alguna finalidad. Seguramente aquí estábamos todos como en los Picapiedras, éramos todos neandertales y de pronto surgió esa combinación. Incluso estudios de nuestro ADN han encontrado vestigios que no están relacionados a la evolución de los homínidos, vestigios de un ADN desconocido
en gran parte de nuestro ADN y que nadie sabe por qué está ahí. Y todo esto es científico, no lo estoy como inventando. Puedes tú investigar y vas a encontrar muchas sorpresas sobre esta teoría de que los alienígenas tuvieron contacto con nosotros. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a contar primero mi sueño para empezar con la parte coloquial y tal vez hasta profética. Y después vamos a hablar sobre el tema un poquito más académico, que tuve la conversación yo con el chat GPT, y hablamos sobre las intervenciones alienígenas en la antigüedad. Gracias a que nuestro amigo Carlos pues tuvo ese paseo y me hizo investigar un poquito porque me interesó mucho lo que descubrió. Por supuesto, pues le mando grandes saludos a todos nuestros escuchas. El día de hoy le quiero mandar saludos a mi amiga Elizabeth Jobal, a mi amiga Leti, que tiene un canal muy bonito que se llama Café, Poema y Mar, que les recomiendo mucho. A mi amiga Galadriel, a mi amiga Seabreeze, Thelma, a Andrés Viera, un abrazo hasta Canarias, a mi amigo Guillermo, a por supuesto Topo, a mi amiga Elisbert, a Víctor Montiel y a sus hijitas. Un gran abrazo y un gran saludo y gracias por siempre escuchar este podcast. Por supuesto mi amigo Héctor Gal, a Claudia Gómez, que le mandamos un saludo cruzando el océano hasta España. Y por supuesto a mi amigo Carlos Frausto, que fue el que andaba por ahí. A mi amigo Rafa. Bueno, a todos los que nos escuchan. Siempre se me pasan por ahí, pero a todos los tengo en mi corazón. Y empezamos. Pues ya, como siempre, mi cabeza un desastre. Les cuento un pedacito de una cosa y otro pedacito de otra. Pero vamos a enfocarnos en el tema que nos concierne el día de hoy, pero antes vamos a unos comerciales. Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio. En el mundo se venden 1 millón de botellas de plástico por minuto. Una botella de plástico puede tardar hasta 1000 años en desintegrarse. Las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos. Son un gran contaminante. Por eso, recicla. Separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad. Objetivo cumplido. Evita comprar agua embotellada. Carga contigo una botella reusable. Haz algo para salvar nuestro planeta. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio. Vamos a poner sobre la mesa lo que ocurrió. Pues les reitero, yo tengo sueños, un mundo onírico, pero yo creo que es como otra dimensión. La ciudad está conformada por muchas zonas que en mis sueños se repiten muchas veces. Yo soy despistado. Soy una persona profundamente despistada. A veces no sé ni dónde está el norte ni dónde está el sur. Me pierdo en los estacionamientos, me pierdo en todos lados, doy vuelta para un lado y en los videojuegos doy vuelta para otro. Mal. Es más, no sé ni siquiera cuál es mi izquierda y mi derecha. Lo sé porque mi mano izquierda tiene una cicatriz. Si no la tuviera, no sabría porque yo tengo dislexia. Entonces, así como que yo recuerde en mis sueños tan específicamente una ciudad, no creo. A mí se me olvidan las cosas, de verdad. Hay muchas cosas que yo he olvidado que mis amigos me recuerdan y digo, ¿en serio yo hice eso? Es como si me hablaran de otra persona. Entonces, muchas cosas las olvido. Por eso se me hace muy extraño que yo tengo muy consecutivamente esos sueños en esa Ciudad de México que es completamente diferente, pero que yo ya conozco pues muy bien las zonas en las que ando en mi sueño, que precisamente son por acá, por donde yo vivo.
No es como que me voy muy lejos en esa ciudad, es como por donde yo vivo. Y siempre sueño con ese mundo alternativo. Recuerdo que tiene construcciones muy grandes. Recuerdo que la población es menor que aquí. Recuerdo que el clima es distinto. Aquí en la Ciudad de México hay nevadas en invierno. Entonces realmente el clima es verdaderamente distinto. La economía seguramente también, porque la ciudad está hecha de una forma monumental. Parece ciudad gótica. Es muy grande todo. Todo es muy grande y hay un tren bala. Entonces la verdad es que creo que la situación es distinta. Al parecer hubo una guerra. ¿Por qué? Porque hay como que estamos saliendo de un invierno nuclear en ese mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos días nebulosos, pero que no son habituales, y que cuando sueño en ese lugar se habla de eso, que el clima va mejorando, que incluso ya hay 2 o 3 horas de sol al día, porque antes no había sol, o eso es lo que parece que hablan en mi sueño. Han pasado muchas cosas en esos sueños, pero esta vez soñé algo muy particular y me pareció muy interesante. Resulta que yo iba a un mercado muy conocido en esa realidad y en esta. Iba a ese mercado. Es un mercado muy grande. Su ubicación en ese mundo paralelo es distinta a la que tiene en este mundo real. Pero supongamos, y vamos a decirles que está cerca de la Torre de Banobras, cerca de la Torre Insignia de Tlatelolco, uniendo 2 colonias, Tlatelolco y Santa María. Recuerden que en esa realidad no existe la colonia Guerrero, que está en medio de Santa María y Tlatelolco, en esta realidad, pero en esa no. Entonces es un mercado grandísimo, tiene hasta estacionamientos, llegas a través incluso del subway, o sea, llegas en metro a ese mercado. Y en ese mercado yo conocía a 2 personas que eran 2 chicos que eran de provincia, pero que habían venido a la Ciudad de México a probar suerte. Tenían como un local como de regalos, como de cosas bonitas. Déjenme les digo que yo en ese sueño he conocido gente, bueno, cada vez que sueño en esa ciudad y que estoy en esa ciudad, he conocido gente valiosa y que me gustaría de verdad volver a toparme, porque son tan reales mis sueños, y en mis sueños conozco a esas personas y me caen muy bien, y digo, de verdad me gustaría quedarme un tiempo en esa realidad alternativa, en ese mundo paralelo, para conocer más a esas personas. Y es triste porque, pues no, me acuerdo una vez que soñé que iba a una biblioteca, que en el sueño estaba cerca de la colonia, de la avenida Cuitláhuac. Caminó como hacia Azcapotzalco, era como un instituto juvenil, pero les digo que en ese sueño las construcciones son enormes. Entonces parecía como esos palacios chinos que tienen unos patios gigantescos y como murallas y como senderos así gigantes. Entonces ibas entrando y podías subir las escaleras e ir hacia un centro de cinematografía, o ir a la biblioteca y a los espacios juveniles, que había auditorios y había cines. Y ahí conocí varias personas que me cayeron muy bien, fíjense. Y quise regresar después en mi sueño al otro día y no estaban, o sea, ya no las volví a encontrar. Ese lugar estaba vacío. Les digo que hay muy pocas personas en esa realidad, ¿no? Como que la población disminuyó mucho. Hace mucho frío también. Me acuerdo que tengo que andar con suéter y con chamarra y con guantes y con gorra. Y a mí no me gusta el frío porque no me gusta andar con tanta cosa encima. Y en mis sueños siempre ando bien enchamarrado en esa zona, ¿no? O está llueve y llueve y llueve y llueve. Pues total, de que yo conocí a estas personas en ese mercado. Pero por alguna extraña razón, amigos, yo cuando estoy soñando que estoy ahí, sé que no soy de ese mundo, sé que no soy parte de ese mundo, pero como que finjo para tener la interacción con la gente. No sé por qué finjo, no sé por qué busco esa interacción, pero al final estoy ahí interactuando, en la historia que está ocurriendo, en lo que está aconteciendo. Me llamó mucho la atención lo que ocurre, porque yo estaba con estos chicos, incluso ellos tenían una bicicleta para repartir lo que vendían. Iban y venían y yo los acompañaba. Me acuerdo que habíamos ido a una especie de parque de diversiones con Joe Wolf y Ed Sheeran. Y habíamos ido y yo había comprado unos dinosaurios y los traía en la mochila. Y eran muchísimos dinosaurios. Y yo en esta realidad también tengo muchos dinosaurios. Y en esa realidad también tengo dinosaurios. O sea, no me puedo librar del fanatismo de los dinosaurios.
Incluso ahora quiero un mosasaurio que vi en AliExpress en tan solo 130 pesos. Amigos, no descarguen AliExpress. Es adictivo. Es adictivo comprar cosas baratas porque todo lo que he comprado en AliExpress sí me ha llegado. Solo una cosa me llegó mal, pero todo me ha llegado bien y está súper barato. Vi, por ejemplo, el Tericinosaurio en Amazon. Está como en 700 pesos y en AliExpress está en 150. Entonces, amigos, como paréntesis cultural, se me salió ahorita la adicción que tengo de AliExpress, pero por favor, no descargues AliExpress. Pues continuamos. Y entonces resulta que traía un montón de dinosaurios en la mochila, un montón de cosas ahí. Y en eso la gente empezaba a ver hacia el cielo. Les digo que el cielo en ese mundo es como muy nebuloso porque no sé por qué, a lo mejor hubo una catástrofe, hubo una guerra, yo no sé qué pasó, pero el clima está muy cambiado y el sol no llega bien a la tierra. O sea, no se han muerto las plantas, incluso hay muchas plantas, no sé por qué, ni te puedo explicar, pero el caso es de que no es muy habitual que los días sean soleados, ¿no? Y resulta que empezaban a llegar ovnis, pero los ovnis eran una cosa increíble, eran muy grandes, pero no eran los habituales ovnis que conocemos. Yo los vi como una corona que giraba, como una corona giratoria. Cuando le conté el sueño a mi amigo Topo, me dijo que antes se creía que el Tercer Reich estaba trabajando en un invento llamado Wunderwaffe o Die Glock, que fue descrita por un escritor polaco, Igor Witowski, en Prawda, y se popularizó después, más tarde, y se supone que era una especie de corona, un experimento llevado a cabo por científicos de la Alemania de aquella época que trabajaban para la SS en instalaciones desconocidas que después fueron llamadas del Ries, cerca de la mina Wenceslaus, próxima a la frontera checa. Se supone que la campana era un aparato hecho de un metal duro y pesado, con un diámetro de casi 3 metros y una altura de 4 metros, teniendo una forma similar a la de una gran campana. Se supone que este aparato, este experimento, era para intentar viajar en el tiempo y en las dimensiones. Todo esto son especulaciones, no han encontrado nada, pero pues muchas personas creen y dicen haber visto este aparato. Entonces, cuando yo le describí a Topo cómo eran los ovnis de mi sueño, me dijo que se parecían a esas supuestas campanas que se estaban investigando en aquella época. Me pareció extraño porque quién sabe, a lo mejor eran ellos, ¿no? Porque déjenme les digo que eran unas coronas giratorias. En mi sueño no parecían campanas, pero tampoco parecían ovnis. Parecían coronas como de reyes, pero giraban así. Y no venían solas, venían como 3. Pero eran gigantescas, amigos, gigantescas. Venían como 3 girando. Y ese movimiento como que permitía la apertura de un portal, porque llegaban como por medio de un portal en el cielo. Y después aterrizaban, pero daban mucho miedo porque eran muy grandes y hacían un ruido muy extraño. Eran como de un fuego morado. Parecía que estaban incandescentes, pero era como color violeta. Y giraban. Y cuando descendían, bajaban los supuestos extraterrestres, que aquí viene otra sorpresa. Parecían personas, pero como mucho más altas. A mí se me hicieron muy parecidas a un personaje de Mortal Kombat que se llama Triborg, como androides. Realmente eran como androides. Y en ese mismo sueño, después las personas tenían una figura muy humanoide, mucho más altos, tenían como una armadura, parecían como androides. Todos estaban completamente cubiertos y traían un arma que parecía como un rifle. ¿Cómo les puedo explicar? Supuestamente en ese sueño, después cuando escuchaba las noticias o la gente hablaba de lo que estaba ocurriendo, se comentaba que no eran los verdaderos extraterrestres. O sea, las verdaderas criaturas alienígenas no estaban en la invasión. Ellos estaban mandando a estos como androides. Entonces, de repente llegaban y salían de las naves y se metían, eran como una tropa, se metían a las casas. Yo no sabía o no supe qué le hacían a la gente.
No me di cuenta porque yo me estaba escondiendo. Cuando todo eso pasó, pues todo el mundo se echaba a correr, se escondía. No había tanta gente porque les digo que en ese mundo como que no hay mucha gente. Entonces yo me acuerdo que me metí a una casa con mis amigos estos que tenían su local en el mercado. Y nos escondíamos como en los ductos. Sí se escuchaban disparos. Pero yo no sabía si a la gente le disparaban para llevársela o para mantenerla como sin movimiento. No sabía. Resulta que después de que ellos irrumpieron en una zona y se escuchó que se llevaron a la gente y a los niños y así, se van en las coronas esas que giran y se van, ¿no? Yo me acuerdo que salí a la calle, estaba lloviendo y caminamos cerca de un local donde había un señor que hacía cuadros. Bueno, de esas personas que ponen como marcos a los cuadros. Y era muy extraño porque él estaba en su local. O sea, estas criaturas se habían pasado por ahí y no se lo habían llevado. Entonces nosotros le fuimos a preguntar qué había ocurrido. Entonces él dijo que le habían comentado que no iban a tocar a las personas que tenían la cualidad o la capacidad de crear. Y yo me quedé, ¿qué? Y ya nos explicó. Bueno, estuvimos platicando con ese señor que hacía los marcos y nos explicó que él concluía, por lo que había visto, porque no solo le había ocurrido a él, sino le había ocurrido a un músico que vivía en la casa contigua, que no se estaban llevando a los artistas. Entonces eso me sacó mucho de mi sueño porque dije, jamás me hubiera imaginado esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay una invasión alienígena y no se llevan a los artistas? No en referencia a los artistas de televisión o a ellos. Se referían a que no estaban afectando a las personas que efectuaban o que tenían la capacidad de hacer un arte. Ya sea pintar, ya sea teatro, ya sea lo que sea. Pero si tú tocabas un instrumento o pintabas o eras artístico, ellos no te tocaban. Entonces ahí hubo muchas dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Estaban llevándose a la gente, estaban limpiando el planeta, qué querían, a quiénes se llevaban, pero de buenas a primeras las personas que tenían una cualidad artística las estaban dejando en paz. Y yo me acuerdo que en mi sueño dije seguramente es una especie de depuración, porque, y concluí, yo saqué mi propia conclusión en el sueño, dije, pues las personas que son artistas tienen una tendencia a ser más sensibles. Y entonces lo que estaban diciendo es de que, pues aunque había pasado una catástrofe, muchas personas pues eran malas, no tenían ninguna clase de costumbre creativa o benéfica. Y entonces finalmente pues habían llegado y estaba ocurriendo algo. No me quedó claro qué. No me quedó claro porque pues ustedes saben que es un caos. No tienes como el tiempo de sentarte y ponerte a platicar mucho. O sea, fue lo que yo concluí. Me acuerdo que los amigos que tenían ese sueño querían regresar a su estado de donde ellos habían venido y se iban a regresar en bicicleta. A mí se me hacía un camino larguísimo. No recuerdo de dónde eran. Y finalmente ellos se fueron y yo me quedaba en la ciudad, pero me quedaba como más tranquilo porque yo veía muchas personas que ya seguras de sí mismas andaban en la calle sabiendo que de repente llegaban las coronas y salían las tropas, pero a ellos no les hacían nada. Incluso no crean que ahí toda la vida estaban en el cielo los ovnis así, porque no llegaban volando, llegaban como girando, se abría como un portal y ellos salían de ahí. O sea, se empezaba a escuchar como un ruido y veías hacia el cielo y se veía como algo eléctrico, así como algo oscuro, y de repente como que se abría y entraban estas coronas y no era una, eran como varias que estaban como girando entre sí. Y de repente pues ya se despegaban y unas se iban para un lado y otras se iban para otro y aterrizaban y salían esta especie de androides con sus armas. Yo nunca vi qué hacían. Se escuchaba que gritaban y corrían y los disparos, pero yo nunca vi. Entonces, supuestamente estaban dejando en paz a la gente mayormente sensible. No puedo descartar que mi subconsciente me haya traicionado y haya inventado una serie de cosas incoherentes o chistosas en ese sueño, porque al final los sueños son un reflejo de tu inconsciente, ¿no?
Pero lo que me parece extraordinario es que lo soñé en ese mundo paralelo. Y creo que tal vez pudo haber pasado en esa realidad alternativa. Ahora tengo que esperar, porque ya tenía un ratote que no soñaba en ese mundo. Tengo que esperar a soñar en ese mundo, a ver si continúa mi historia después de esa invasión, o a ver qué pasó, o a ver qué querían, o a ver quiénes eran. Me da tristeza porque ahora ya no voy a poder soñar en ese mundo con la normalidad que antes tenía ese lugar, y era muy apacible y era un lugar tranquilo, y ahora ya no puedo porque pues ahora ya llegaron estos, ¿no? Podría ser una profecía, fíjense. Creo que nosotros como personas siempre tenemos la posibilidad de ir puliendo nuestras habilidades, nuestras destrezas, la manera en que expresamos nuestras emociones, que es uno de mis puntos más críticos. Pero al final pues todos lo podemos seguir trabajando, ¿no? Por medio de la música, de la danza, del teatro, de la poesía, de la escritura, de la pintura. Entonces yo te recomiendo, amigo y amiga de John Silent Radio, haz y realiza un arte. No te exige demasiado, porque yo me acuerdo incluso en mi sueño que pensé en mi mamá. Dije, chin, se van a llevar a mi mamá. Pero luego recordé que a mi mamá le gusta pintar mandalas. Y le gusta, por ejemplo, ahorita ya está incursionando en la pintura en acuarela. Y pienso que la respetarían porque comienzas entonces ya a ser un artista, ¿no? Poco a poco. No tienes que ser un Da Vinci, no tienes que ser un Miguel Ángel, no tienes que ser una Diana Bracho para actuar, ni tampoco tienes que ser Pedro Infante para cantar. Puedes hacerlo de la manera en que quieras, pero que quede como una profecía, que yo vi una invasión alienígena en ese mundo paralelo en el cual suelo soñar, y las criaturas que venían no estaban afectando a las personas sensibles. Nunca me lo hubiera imaginado, o sea, conscientemente nunca hubiera tenido esa idea. Se me hace muy extraño. Ahí se los dejo de tarea, eso fue lo que soñé. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Usa condón. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estés usando y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento, el planeta te necesita. Haz el bien. Vivimos sin él, podremos hacerlo de nuevo. El plástico es la nueva peste de nuestro planeta. Tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. Si seguimos así, en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Peces, ballenas, aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico, tóxico para nuestro organismo. ¿Cómo podemos evitarlo? Todos podemos hacer algo al respecto. Evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado. Carga contigo bolsas de tela reutilizables. No compres bebidas embotelladas en plástico. En su lugar, rellena de agua una botella reutilizable. Evita el uso de unicel.
Guarda comida en contenedores reutilizables. Evita el uso de platos y vasos desechables. Lleva tu propia taza al trabajo para beber café. ¡Salvemos la tierra! Con tu ayuda ¡Lo lograremos! Pues sí, amigos, aquí hablando de esa supuesta invasión alienígena que soñé en ese mundo paralelo que también habitualmente sueño muy a menudo, que es un México diferente, que casi ya puedo trazar el mapa. Yo sí creo, cada vez hay más información sobre el espacio, también hay más teorías. Hay una teoría, por ejemplo, que dice que tal vez nosotros somos de las primeras civilizaciones que están evolucionando. Hay otra teoría que dice, como resumiéndolas, porque tienen su nombre y tienen sus características muy específicas. Pero hay otra teoría que dice que seguramente las civilizaciones se destruyen a sí mismas al llegar a un grado en el cual ya no pueden avanzar más, porque la ciencia que han creado comienzan a utilizarla en su contra a través de los conflictos que han tenido. Otra teoría dice que realmente nosotros no les interesamos a los extraterrestres. Otra teoría que dice que nosotros somos de las últimas civilizaciones que evolucionaron y que otros ya evolucionaron, ya hicieron, deshicieron, ya hasta desaparecieron. Hay muchísimas teorías. Lo que sí es que todavía están activos y todavía están en nuestro sistema solar, o por aquí andan. Recuerden el Oumuamua, que fue una sonda espacial que llegó proveniente del espacio exterior, le dio la vuelta al sol y se regresó nomás para venir a chismear nuestro barrio cósmico. También hace poco dijeron que por parte de la NASA o del Pentágono, no sé de dónde, habían dicho que pensaban que había una nave nodriza cerca de Saturno y que estaba mandando sondas hacia la Tierra para estudiar nuestro ecosistema, por así decirlo. Otra cosa muy interesante, y hay videos de eso y a mí me parece monstruoso, es que hay algunas cosas que se han acercado al Sol, a nuestra estrella, como para chuparle la energía y salir disparadas al espacio. Enormes cuerpos celestes, casi del tamaño de nuestro planeta, se han acercado al Sol, le han robado energía y se han ido. Y hay videos de eso. Y eso sí me parece súper extraño. Cada vez nos acercamos más, hay más videos reales, hay videos que ya ha confirmado el Pentágono que son reales sobre estas entidades. Pues, quién sabe, pero pronto estoy seguro que tendremos un contacto o que vamos a descubrir un planeta con vida inteligente. Incluso alguna luna de Saturno, alguna luna de Júpiter, se cree que pueden tener vida. Entonces imagínense, ni siquiera tenemos que salir de nuestro barrio cósmico, porque es imposible. También hay una teoría que dice que las distancias son tan largas que las civilizaciones no logran viajar a través del tiempo y el espacio, y finalmente tampoco logran llegar a otro punto del cosmos por la enorme distancia que existe. Quién sabe, nunca se puede decir que no. Siempre existen posibilidades. Y bueno, vamos a hablar del siguiente tema, después de que les conté esta profecía en mi sueño. Y vamos a hablar sobre los extraterrestres y las pinturas rupestres. Esto ha sido un tema de debate desde hace tiempos remotos, porque muchas personas creen que las pinturas rupestres pueden contener referencias o pruebas de la existencia de seres extraterrestres, mientras que otras piensan que solamente son fantasías sin fundamento. Y en esta discusión, pues, se han dado muchas teorías. Para los escépticos, recordemos que no solamente son las pinturas rupestres. También son las tribus más antiguas que aún existen, como los indios Hopis, que nos hablan dentro de su cosmogonía que bajó una tribu celestial a ayudarnos a encontrar el camino, en dónde residir, qué cosas aprender y cómo subsistir. Incluso los Hopis, fíjense nada más lo que dicen los Hopis, Los Hopis dicen que ellos vivían en una isla enorme en el mar
donde había una civilización increíble, pero que esa isla se hundió en un cataclismo y entonces estas entidades que ellos llaman cachinas descendieron del cielo a través de escudos voladores, los cuales ellos abordaron y los fueron a dejar en el norte de Estados Unidos. Obviamente no existe Estados Unidos o no lo nombran como tal, pero sí nombran que ellos fueron recogidos en esa isla y llevados a una zona montañosa, que es donde ellos comenzaron su peregrinaje. Supuestamente el libro sagrado de los Hopis viajaron hasta Argentina y se regresaron hasta Estados Unidos. Gracias a los cachinas, que son esa tribu celeste, liderados por la mujer araña, así era conocida, la mujer araña, que les enseñó los secretos de la medicina ancestral, de la talla en madera, del fuego, de la rueda, y que después desaparecieron, pero que les dijeron que en el sur, muy al sur, en donde encuentren hielo, ahí va a haber un portal, para que entonces ellos, cuando estén listos, los Hopis, puedan ir hacia el lugar donde se encuentra la tribu cachina, a través de esa puerta que se encuentra muy al sur de América, y estoy seguro que habla de la Antártida, pues porque esta es la zona de hielo al sur del planeta, ¿no? Y los Hopis tienen esa información. Otra cosa interesante de los Hopis, por ejemplo, es que los Hopis sabían la ubicación de una estrella. Tenía un nombre esa estrella porque los cachinas venían de esa estrella. Y esa estrella no fue descubierta hasta hace poco con los telescopios que han lanzado al espacio y que tienen un potencial increíble para poder explorar el cosmos y el universo. Y encontraron la estrella que los Hopis decían que existía, pero que ninguna persona la había visto ni por medio de telescopios ni nada, porque era imposible ver a simple vista o por medio de herramientas particularmente pequeñas, ¿no? Muchas cosas interesantes de la tribu Hopi. Yo estoy muy asombrado y ustedes pueden leer también el libro de los Hopi. Así se llama, el libro de los Hopi. Y ahí pueden ustedes corroborar toda esta información. Y pues seguimos hablando que uno de los principales argumentos es el hecho de que los pictogramas encontrados en las pinturas rupestres no han sido completamente explicados por arqueólogos o antropólogos. Incluso yo creo que jamás serán explicados, ¿no? Porque estos dibujos a menudo muestran seres con patrones de vuelo, figuras extrañas, que parece que tienen cascos y otras características no humanas o como si fueran astronautas, ¿no? Que ha llevado a algunos eruditos a sugerir que aquellos seres podrían ser las pruebas de una presencia extraterrestre en la Tierra. Además, amigos, hay algunas pruebas históricas para respaldar la idea de que hay una presencia extraterrestre en las pinturas rupestres, porque se han encontrado evidencias de que esos pictogramas eran muy importantes para algunas culturas de la antigüedad. Los textos antiguos a menudo hacen referencia a personajes fantásticos con características similares encontradas en esas pinturas. Es lo que les digo, o sea, lo que queda de los textos también habla de lo que esas pinturas hablan, ¿no? Y por ejemplo, entonces, estas civilizaciones evidentemente vieron a estos seres como algo más, figuras en las rocas, fenómenos celestes como eclipses. No, o sea, ellos vieron algo más porque le dieron un gran significado simbólico que incluso transformó su cultura y su propia forma de pensar. Esto podría ser una indicación de que los extraterrestres eran parte normal de la cultura de la época. Otro argumento que tenemos a favor de la tesis de los extraterrestres en las pinturas rupestres es que muchos de estos pictogramas parecen seguir un patrón predecible, a pesar de que hayan sido pintados en diferentes partes del mundo, porque en muchos casos la forma y el diseño de los pictogramas son muy similares, lo que sugiere que puede existir algún tipo de relación entre ellos. Tal vez esto sea una indicación, compañeros, amigos, radioescuchas, de que los extraterrestres transmitían su conocimiento de un lugar a otro en el tiempo para mostrar las pruebas de su existencia a través de la creación de estas pinturas a lo largo de la historia. Que yo, por ejemplo, pienso que lo que menos les importaba a los extraterrestres es que esa información nos llegara en la actualidad, ¿no? O sea, realmente, pues yo creo que más bien eran las personas que los veían y que creaban estas pinturas rupestres, ¿no? También pues existe gente que se opone a la idea de que los extraterrestres existieron en la antigüedad. Argumentan que la evidencia disponible no es suficiente para respaldar la idea, porque piensan que los pictogramas encontrados son demasiado simples y simétricos para hacer una prueba de que los extraterrestres tuvieron alguna vez una presencia en la Tierra. También otro argumento que ellos plantean es que los pictogramas y otros dibujos en las pinturas rupestres más antiguas están muy bien conservados,
como para que se crea que realmente fueron dibujados desde la antigüedad. O sea que sugieren que muchos de esos pictogramas no son reales, aunque la pintura con la que hayan sido procesados, hayan sido analizada y a través del carbono 14 y todas esas pruebas, finalmente dicen, no, a lo mejor no son reales. Yo creo que también está mal, ¿no? Que ellos se opongan, pero dando fundamentos que no son válidos, porque si ya hicieron los estudios y están viendo la antigüedad que tienen, entonces ¿cómo pueden decir que no son reales solo porque no se lo pueden explicar? Eso es una limitante que a mí me parece muy fraudulenta. Solo porque no lo puedo explicar, entonces no es real. Pues no, o sea, ahí incluso pues es una oportunidad para seguir investigando, ¿no? Y pues como yo se los digo, hay muchas personas a favor, hay muchas personas en contra sobre los extraterrestres en la antigüedad. Hay muchísima información. Tú puedes ver este documental de alienígenas ancestrales, puedes leer los libros de Zecharia Sitchin, donde él nos explica a través de su propia traducción de los antiguos libros sumerios cómo fue que llegaron. No solo nos explica que llegaron, sino nos explica personajes, quiénes eran hermanos, quiénes estaban en contra, quiénes eran rebeldes, cómo fue que hicieron el primer híbrido entre el hombre y su propia raza, conocida como Anunnaki, por qué lo hicieron, qué estaban haciendo. Al parecer estaban extrayendo un mineral de la Tierra que era necesario para la atmósfera de su planeta, porque su planeta se estaba debilitando. También nos explican que su planeta, si no es parte del sistema solar, es un planeta viajero, porque se acercó en un tiempo a la Tierra y después se alejó para nunca más volver a ser visto. Porque es imposible, yo pienso, de verdad, no sé ustedes, que nosotros ya viendo más allá de lo vidente con los telescopios James Webb y todo eso, no podamos ver un planeta que exista en alguna zona de nuestro sistema solar. Tal vez más allá de la nube de Oort, que es lo último del sistema solar, han encontrado planetas muy pequeños, planetoides después de Plutón, Goblin, Némesis y muchas otras figuras muy pequeñas que han encontrado hasta allá. Pero fíjense, aún estando tan lejos, cuando la Voyager sobrevoló Plutón, la Voyager fue enviada en los 70s y apenas llegó a Plutón. Cuando la Voyager sobrevoló Plutón, vieron que Plutón era un cuerpo montañoso. O sea que Plutón tiene montañas y en los picos de sus montañas tiene hielo. Tiene casquetes de hielo. ¿Cómo? Después de pasar los planetas gaseosos como Júpiter, como Urano, como Neptuno, como Saturno, que son planetas de gas y tal vez de agua, pero de metano, ¿no? De metano líquido. De repente un planeta rocoso hasta esas alturas. Suena interesante, ¿no? Porque los planetas rocosos es Mercurio, Venus, Tierra, Marte y párale de contar. Júpiter y Saturno tienen cuerpos rocosos o de hielo, pero en sus lunas. Entonces, pues solo quería que hiciéramos esta reflexión. Yo no creo que no hayamos podido encontrar un planeta dentro de nuestro propio sistema del tamaño que supuestamente era Nibiru, porque Nibiru es el nombre del planeta del cual proceden los Anunnaki. Entonces se cree que los Anunnaki vinieron. Todo esto está relatado en una serie de muchos libros de Zecharia Sitchin, los cuales son bien difíciles de conseguir y están un poquito caros y yo no los he podido leer todos. Pero nos habla cómo llegaron, cómo entre ellos había disputas, cómo eran dos hermanos, Enki y Enlil, y uno de ellos era buena onda y el otro nos explotaba. Aquí en México aquí en la Tierra encontraron una raza de homínidos, los cuales no eran aptos para las necesidades mineras que ellos traían, y entonces hicieron el híbrido que somos ahora nosotros, para que les sirviéramos, les ayudáramos a sacar oro, porque era el mineral que ellos necesitaban poner en su atmósfera, y se lo pudieran llevar. Supuestamente ellos aprovecharon que se encontraban cerca del planeta. No es como que vinieron desde lejos, sino que en algún punto del movimiento de su astro, que yo creo que era un planeta errante, nuevamente lo digo porque no hay una órbita tan gigantesca como lo es Nibiru, o como una órbita en donde puede existir un planeta tan gigantesco como es Nibiru. Y entonces por algún motivo se acercó y fue cuando ellos lograron venir, hicieron todo ese relajo y se fueron. Muchas culturas hablan también de eso, incluso los egipcios.
Entonces, ¿habrá sido verdad o no habrá sido verdad? Pues no lo vamos a saber porque no hemos estado ahí. Pero sí hemos visto que hay intervenciones alienígenas en la antigüedad, porque hay construcciones que para nosotros son completamente imposibles. Por ejemplo, las cabezas de Pascua. Estamos hablando de tribus en el fin del mundo, en el sur de América, que vivían en una isla y que pasaron su vida y sus años y su civilización construyendo unas enormes cabezas, y que ya explicaron que lo único que se ve es la cabeza, porque más enterrado hacia abajo tiene cuerpo. Los gigantes de la isla de Pascua tienen cuerpo. ¿Para qué los hicieron? ¿Para qué los tallaron? ¿Por qué pasaron tanto tiempo de su vida, decenas de años construyendo eso? ¿Con qué finalidad? ¿Quién sabe? Hermana y hermana, en nuestras manos está cuidar el medio ambiente. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Cambia tu regadera por un dispositivo ahorrador. No tardes más de 5 minutos en bañarte. Ahorrarás hasta 75 litros de agua. 75 litros de agua. No limpies tu patio o la calle con el chorro de una manguera. Aunque te cueste más trabajo, solo ocupa una pequeña cubeta y una escoba. No seas flojo. No seas flojo. No seas floja. Recicla el agua de la ducha, coloca una cubeta al pie de la regadera y ocupa esa agua para lavar áreas de tu casa. Cierra la llave del agua. Para lavarte dientes, rasurarte y lavarte las manos, cierra la llave del agua mientras te enjabonas. No seas desperdiciado. No seas desperdiciado. Evita productos químicos de limpieza. Son altamente contaminantes y agresivos para el medio ambiente. Prefiere el uso de sustancias naturales de limpieza como vinagre y bicarbonato de sodio. Manos a la obra, cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Estás escuchando Young Silence Radio. ¿Sabías que el sonido también puede contaminar? No seas payaso y bájale la radio. No estés de histérica y deja de tocar el claxon. Si vendes en la calle, no pongas bocinas ni grites todo el tiempo. La contaminación sonora afecta a millones de personas. Cientos de especies animales han cambiado sus hábitos e incluso han sido llevados a la extinción por el exceso de ruido que hacemos las personas. Según la OMS, las personas expuestas a niveles de ruidos perjudiciales pueden sufrir sordera, trastorno del sueño, alteraciones nerviosas y cansancio. Y diferentes trastornos que afectan nuestra vida diaria. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. Piénsale y bájale a tu desastre. Por un mundo mejor para todos. Bájale al volumen. Bájale al volumen. Young Silence Radio. Las pirámides, un montón de cosas que no sabemos cómo fueron construidas. Incluso un poquito más reciente, las guerras de las antiguas culturas que antes existieron en la India, como los Vedas, y cómo se cree que hubo incluso, y hay evidencia de que hubo detonaciones nucleares. A lo mejor tú no lo puedes creer y ya hemos hablado de esto, pero de acuerdo a los libros antiguos de la India, de los Vedas, hubo muchas guerras y una de ellas fue ganada gracias al rayo de hierro. El rayo de hierro o el trueno de hierro era un arma que empleaban a través de las vimanas. Como ustedes lo saben, los hindús en la antigüedad tenían unas naves con forma de esferas que volaban por los aires y que eran llamadas vimanas, y que a través de ellas atacaban a otras naciones. Entonces llegaba la vimana, soltaba el rayo de hierro, lo soltaba
Y entonces había una explosión gigantesca que ellos describen en su libro con una forma de hongo o de un ojo gigantesco, y que después todas las personas en la zona que sobrevivían morían envenenadas, el color de su piel cambiaba, se empezaban a sangrar y perdían el cabello. Entonces, ¿cómo es posible que todo esto concuerde con las víctimas de un ataque atómico? Entonces los investigadores fueron a revisar el suelo de esa ciudad y encontraron cristales. ¿Qué significan los cristales? Pues es roca fundida. O sea que en esa ciudad sí hubo una detonación tan fuerte que ocasionó que se fundiera la roca. Y se la llevaron al laboratorio. ¿Y qué creen que encontraron? Encontraron radiación. Los que no creen, los escépticos, dicen: pues seguramente cayó un meteorito en esa zona. No hay evidencia, no hay cráter, no han encontrado... Los meteoritos se rompen, se destruyen y van dejando diferentes pedacitos y fragmentos. No encontraron nada de eso. Sin embargo, sí encontraron roca fundida, cristalizada, y han encontrado radiación en aquellas ciudades que supuestamente fueron atacadas por el relámpago de hierro a través de las bimanas. Y todo esto son teorías, lo puedes investigar. Al final, la historia antigua son teorías todas, y algunas personas, según, tienden a ser muy equilibradas y se salen con unos argumentos tan rebuscados para explicar algo que, si tú dices fueron extraterrestres, como anillo al dedo, la explicación cobra forma. Pero como no pueden creer eso porque no lo pueden asegurar, pues se inventan mil cosas que suelen ser más absurdas incluso que pensar que los extraterrestres llegaron y tuvieron una intervención. En el lago Titicaca han encontrado figuras, monolitos humanoides de dioses, exactamente igual a figuras sumerias. Entonces díganme, ¿cómo llegó eso desde el otro lado del mundo a una cultura desconocida hasta entonces, en un mundo desconocido y perdido, en un mundo que los europeos y los asiáticos no conocían, que era América, y la mismísima figura está aquí y está allá? ¿Cómo? Pues así, esas cosas ocurren y los escépticos dicen coincidencias. Pero los que no creemos en las coincidencias decimos: sí, seguramente hubo una intervención en el pasado. Y quién sabe si nuestros ojos vean la intervención del futuro. Pero algo que ustedes nunca pensaron es que los gobiernos, los políticos y las naciones admitieran la existencia de los ovnis, que ahora son llamados FANI. Las admitieran y que además presentaran evidencias y que ellos mismos digan: tenemos grabado esto y no sabemos qué fue, y ha sucedido. Entonces creo pues que vamos ahí por buen camino. Ojalá se vaya revelando más la verdad. Yo creo que grandes esferas en el gobierno de las más altas alcurnias deben saber un poquito más, pero nosotros, que somos humanos mortales comunes pero no corrientes, pues tenemos poca información al respecto. Me dio mucho gusto estar con ustedes y promover esta clase de reflexiones, aventarlos a que sigamos, reflexionemos. Hay muchas cosas que leer, solo decides tú lo que quieres creer, porque no es cuestión de fe, sino de que la ciencia siga su avance. Hasta ahora había cosas que nunca hubiéramos imaginado. Cuando yo era niño, no había ningún tipo de evidencia de que existieran otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora han encontrado cientos de miles de planetas fuera del sistema solar, y muchos de ellos en zonas habitables, es decir, con una cercanía suficiente a su estrella que permitiría la vida. ¿Vamos a verlos? No lo sé. ¿Vamos a llegar a ellos? Tampoco lo sé. ¿Habrá otra manera de contactarlos? Pues, ¿qué creen? Que ciertos científicos dicen que no es buena idea. Que no es buena idea contactar a los extraterrestres porque podrían venir a invadirnos. Si es que pudieran venir, si es que les interesa venir, si es que no son otros humanos chistosos perdidos en otro planeta, lanzando señales de radio a ver si son respondidas en algún momento por alguna otra inteligencia sumida en la oscuridad del cosmos. Porque eso es lo que estamos haciendo. Yo sí creo, por algún extraño motivo y por una razón sin fundamento, pero
yo tengo la certeza de que en otras partes del cosmos hay humanos. Porque me da la sensación y mi teoría es de que nos han sembrado en diferentes planetas. No sé con qué finalidad, no sé si nos observan, no sé si somos un experimento, pero estoy seguro que en algún lugar existe ese mundo cyberpunk que nos encantaría conocer, ¿verdad? Y que dentro de un par de décadas, este mundo va a ser muy distinto. Ahora imagínense, después de 100 años, ya vamos a hacer el mundo cyberpunk. Ya lo somos. Tú puedes ir a Taiwán y está super cyberpunk. Tú puedes ir a Jeddah, tú puedes ir a Dubai, tú puedes ir a muchas ciudades, a Nueva York incluso, y ya son super cyberpunk. Entonces, amigos, pues el destino nos alcanza y el futuro es hoy. Y recuerda, también hoy es lo único que tienes y por lo tanto, tú puedes decidir ser feliz. Sé feliz, pásatela muy bien. Yo te mando un gran abrazo donde quiera que te encuentres. Muchas gracias por permitirme acompañarte. Y por favor, recomiéndanos, danos like y suscríbete y vuelve a tu suscribir para que actives la campanita y te lleguen todas las notificaciones, porque a muchos de nuestros radioescuchas no les están llegando las notificaciones de programas nuevos. Gracias por estar aquí. Te mando un gran abrazo. Esto es John Silence Radio. Cambio y fuera. ¿Te han asustado o has tenido una experiencia paranormal? Participa con nosotros en el programa El terror sea con ustedes. Puedes escucharnos en YouTube, iVoox y Spotify. Solo tienes que enviarnos tu testimonio por WhatsApp en mensaje de voz al 55 123 71007 y al interior de la República y todo el mundo al 52 55 123 71007. Atrévete y cuéntanos tus historias de terror. Solo en John Silence Radio. Por el momento no hay nadie. Deje su mensaje después de escuchar el tono. Bueno, sí, soy Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos.